Ecclesia Dulam nace en los peores momentos de la humanidad, inmersos en la desolación sanitaria. Ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. Una de las razones del por qué Dios es malentendido. Cuando hablo de Dios, entender que Dios, ok, estoy hablando de Dios, no del Padre, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es descreditado, es malentendido por muchas personas, especialmente entre los cristianos, como estaba diciendo, es porque no lo conocemos realmente a través de su palabra. La única forma de conocer a Dios realmente es a través de la palabra, a través de la Biblia, algunos dirán a través de Cristo, pero porque Cristo vino a revelarlo, pero Cristo nos dejó toda esa enseñanza, toda esa revelación escrita en la palabra de Dios. Em, y yo creo que todo ser humano, creyente y no creyente en el mundo, tiene una opinión acerca de cómo es Dios, cómo ellos ven a Dios, cómo consideran a Dios, cómo es Dios y cómo va a actuar. Em, pero la única forma de conocerle realmente, como acabo de decir, es a través de la palabra de Dios. Es la única fuente real, verdadera y de confianza, la palabra escrita. Por eso tenemos que entender la palabra de Dios, la Biblia que tenemos en nuestras manos y saber usarla. Em, el problema con conocer a Dios y con esta pregunta, si Dios, la pregunta, ¿por qué el Dios del antiguo pacto parece diferente al Dios del nuevo? Y la primera razón del por qué parece diferente a los ojos de muchos, en el entendimiento de muchos cristianos, es porque no leen la palabra de Dios, empezando por ahí. Muchos cristianos, por no decir la mayoría o todos, o la mayoría, no todos, pero la mayoría, leen la Biblia de una forma irregular. Em, no la leen regularmente. Sacan un poco de aquí, un poco de allá, un poco del Antiguo Testamento, leen un par de historias del Antiguo, después se pasan al Nuevo y leen un poco del Nuevo y saltan de un lado al otro. eh, y lo poco que saben de la Biblia, lo poco que saben de la Biblia es porque por ese poco que leen de forma irregular y porque han escuchado de vez en cuando algún predicador en la televisión, en el internet, en el YouTube, y dos versículos o tres versículos el domingo por la mañana en la iglesia, en el culto del domingo. Pero eso no es suficiente para marcar una diferencia en la vida de nadie, en la vida de un creyente, y mucho menos es suficiente para entender a Dios, y para entender su naturaleza y su forma de ser, quién es Dios. Em, yo sé que hay muchos creyentes, he dicho antes a la mayoría, porque sé que hay muchos que sí estudian la palabra de Dios de una forma regular. Sin embargo, incluso ellos, yo mismo he tenido problemas con esta pregunta, que muchas veces. Ellos mismos, cuando leen la Biblia, llegan a esa conclusión de que Dios es un Dios de doble personalidad, esquizofrénico, ¿me entendéis? Una revelación incorrecta de Dios. Y Dios, en primer lugar, no tiene doble personalidad. Dios es Dios, es eterno, es eterno, es siempre el mismo, no cambia, como estudiamos hace poco. Y, pero es la forma, como he dicho antes, que a veces se nos aparenta, nos parece que es así por lo poco que conocemos, por lo poco que leemos las escrituras. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo para que me entendáis por dónde voy. En números, por ejemplo, 15, no vamos a leerlos porque el tiempo se nos va rápido, pero
En el libro de Números 15, capítulo 15 del 32 al 35, por ejemplo, Dios manda a Moisés y a Aarón que apedreen a un hombre por coger leña en el día de reposo. Sin embargo, en otro pasaje de la Biblia, en Juan 8, del 3 al 11, vemos al mismo Dios perdonando y no condenando a una mujer que fue pillada en adulterio. ¿Entendéis? Y cuando leemos la Biblia y vemos esas cosas, esas aparentes contradicciones, nos dan, si no estudiamos y conocemos bien el carácter y la naturaleza de Dios, una impresión errónea, una impresión equivocada de quién es Dios. Ahora, lo primero que tenemos que tener en claro es que la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios es la misma desde el principio, desde el Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis. No se contradice a sí misma. Hay una armonía entre el antiguo y el nuevo. Y la tendencia que tenemos muchos cristianos es separar el antiguo del nuevo. Sin embargo, hay una armonía entre los dos. Y lo que tenemos que entender, ¿ok? Y este es el punto, la clave para entenderlo, el tema que que he empezado hoy, la caja de Pandora que he abierto hoy, si queréis verlo así. En el Antiguo Testamento vemos una imagen, un cuadro, una representación de Dios que es incompleta. ¿Ok? Vemos una imagen, un cuadro, una representación de Dios incompleta. No, y no estoy diciendo, ¿ok? No en malentenderme, no estoy diciendo que es incorrecta. No he dicho eso. Es una imagen incompleta. Es correcta, pero incompleta. Y, y a aquellos creyentes que basen su entendimiento de Dios, su relación con Dios, solamente basándose en el Antiguo Testamento, terminan adorando y siguiendo a un Dios, sirviendo a un Dios que no es la imagen completa, la representación completa de Dios. En el Antiguo Testamento solamente vemos una representación parcial. Vuelvo a repetir, no es la representación perfecta de Dios. Em, Hasta que no entendamos, y aquí está la clave para entender la Biblia, hasta que no entendamos el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, no vamos a entender la armonía que hay que tiene el Nuevo Testamento con el Antiguo. O sea que lo que quiero decir con eso es que primero tienes que leer el Nuevo Testamento, entender el Nuevo Testamento, entender el por qué vino Jesús, acordarse que toda la Biblia, como dijo Jesús mismo, toda la Biblia habla de mí. Le dijo a los líderes de su tiempo, vosotros me escudriñáis las escrituras pensando que en ellas encontráis la vida eterna y no os dais cuenta que ellas hablan de mí, ellas os llevarán a mí. Y toda la escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, nos señala, nos llevan, son señales, ¿ok? La palabra señal en inglés y en griego perdón, es la señal, es una señal de tráfico, es una señal de dirección. La señal nos apunta en la dirección correcta. Entonces, si todo el Antiguo Testamento es una señal que nos habla de Cristo, ¿qué está haciendo? Nos está llevando hacia Cristo. No son historias individuales, no son historias así sueltas, el Números, Levítico, después Amós, después Esdras, después los profetas menores, Isaías, Jeremías. Todo ello, todo ello, ok, me estoy desviando un poco, pero todo el Antiguo Testamento nos habla y nos lleva a Cristo Jesús, empezando con el Génesis, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la fuerza la fuerza y la habilidad humana, comparado con el árbol de vida que nos habla de Cristo. Tenemos cuando Dios tuvo que matar animales, derramar sangre para poder cubrir el pecado de Adán y Eva. Tuvo que matar unos animales para hacerles unas vestiduras de la piel de los animales. Tuvo que haber derramamiento de sangre. Él nos lleva a Cristo. Cuando Noé, el diluvio, Dios le dijo, construye un arca.
y en ella serán salvos todos los que creen. El arca nos habla de Cristo, nos lleva a Cristo. Es un tipo de Cristo y así sucesivamente podemos ir a través de todas las historias de la Biblia, incluso de la Biblia, del Antiguo Testamento, y vemos a Cristo. Entonces, una vez que has entendido el Nuevo Testamento, entonces tienes que ver, aprender a leer he dicho el nuevo, ¿no? Una vez que has entendido el Nuevo Testamento, la forma de entender el antiguo es verlo a través del nuevo, verlo a través de Cristo, porque si no vas a tener un malentendido, vas a tener un concepto equivocado del amor de Dios, de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios, de la forma de actuar y de obrar de Dios. Tenemos historias tras historias que si las leemos sin conocer el carácter de Cristo y sin verlas desde la perspectiva del Nuevo Testamento, nos traen confusión a nuestra mente y enseñamos tristemente. Esa confusión se la transmitimos a otras personas y a aquellos que nos escuchan. Voy a decirte algo para que vayáis entendiendo. Y esto es solamente como introducción. Si Dios quiere, vamos a ir desarrollando este tema más. Pero yo estoy seguro que en el Antiguo Testamento vemos historias, por ejemplo, como Dios le dice a Josué, cuando entréis en la tierra prometida, quiero, a Saúl, el rey Saúl también se lo dice, algo parecido, quiero que entréis a la tierra y matéis a todos los paganos que hay ahí, matar a los amalecitas, matar. Hay una serie de tribus y de naciones ahí representadas, matarlos a todos, hasta las mujeres y los niños de pecho, y en algunos casos hasta los animales, matarlos a todos, le dice a Josué. Y lo que quiero decir con eso es que si Cristo Jesús, ok, quiero que me entendéis, si Cristo Jesús hubiese hecho carne en los tiempos de Jesús, de Josué, estoy 100% seguro de que no hubiese hecho eso. Josué lo hizo en obediencia a Dios, pero Jesús, si se hubiese manifestado en carne en esos tiempos, no lo hubiese hecho. ¿Se equivocó Josué? ¿Hizo Josué algo malo? No, Josué estaba obedeciendo a Dios y Dios estaba obrando de una manera necesaria durante ese tiempo y ese periodo en la historia. Sin embargo, todo lo que Dios hizo a través de Josué no es una verdadera y completa representación del carácter y la naturaleza de Dios. Y, y tampoco es el Dios que se reveló y se manifestó en el Nuevo Testamento. O sea que eso tiene que quedar claro en nuestra mente. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, y si sois sinceros lo vais a reconocer, hasta el día de hoy, la mayoría de los creyentes eh, tienen la mentalidad, tienen la idea de que Dios es un Dios de ira, de que Dios es un Dios de ira, de juicio, de condenación, de que está preparado, dispuesto a arrasar con cualquiera que se ponga en su camino. De ahí, ¿ok? Porque he dicho que muchos, incluso hoy, cristianos, ¿de dónde salen todos esos conceptos de, de cuando pasa, por ejemplo, cuando pasa una catástrofe, un terremoto? ¿A quién le echamos la culpa? A Dios. Cuando hay una guerra, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. Cuando esta guerra la mandó Dios por alguna razón, Dios mandó un terremoto, por ejemplo, el último que hubo en San Francisco, porque está lleno de pecado y pecados inmorales y inmoralidad y pecado y drogas y esto y el otro, y Dios en su juicio tuvo que arrasar con todo eso. Em, Dios se llevó a esta persona. ¿Ok? Esto es otra de esos conceptos. Y yo estoy seguro que todos os identificáis con esto. Dios mató a esta persona porque estaba viviendo en pecado. ¿Ok? Con eso siempre, con esa mentalidad, con esa forma de pensar, siempre he tenido problemas. Porque cuando muere una persona mala, aunque sea creyente,
Le echamos la culpa a la ira de Dios. Dios lo ha matado, lo ha quitado en medio porque se portaba mal y pecaba. Pero cuando se muere alguien que consideramos que es bueno, algún líder, algún pastor, algún creyente santo, ¿qué decimos? Satanás se lo ha llevado. ¿Me entendéis o no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Están los dos en el mismo equipo? Los dos obran simultáneamente. Cuando es bueno, ha sido el diablo. Cuando la persona es mala, ha sido Dios en su ira. Cuando Dios manda una guerra, es porque el pueblo está en pecado. Cuando Dios manda un terremoto, un tsunami, es porque está... Y es de ahí sacamos todos esos conceptos. Incluso en la póliza del seguro. Si tenéis un seguro de la casa, por ejemplo, veréis en la letra pequeña al final que pone que este seguro cubre incendios y cubre robo y cubre todo menos las obras o los actos de Dios. O sea que si tu casa se derrumba por un terremoto, según han aprendido de la misma iglesia, la gente es un acto de Dios y no lo cubre el seguro. O sea que de ahí sacamos todos esos conceptos por no tener una clara y completa revelación, imagen, representación de Dios. Y otro problema con esto es que muchos grandes, sí, ok, muchos hombres y mujeres de Dios sinceros, sinceros en su corazón, por el conocimiento que tienen, em, empiezan cuando se hacen creyentes y llevan a lo mejor más de 2 o 3 años en el cristianismo, empiezan a emular, empiezan a imitar algunos de los ejemplos que leen en el Antiguo Testamento, sobre todo cuando alguien los reconoce como profetas. Y viene alguien y viene algún predicador de fuera y dice, tú hermano, Dios te llama para ser profeta. Hermana, Dios te va a levantar como profeta sobre las naciones o profeta en esta nación. Cuando escuchan el llamado de Dios para ser profetas, cuando reciben la unción de profeta, lo primero que suelen hacer es empezar a ponerse, a convertirse en crueles, en duros, en severos, ¿ok? ¿Me entendéis o no? ¿Por qué? Porque creen que un profeta tiene que emular, tiene que copiar, tiene que aprender y tomar ejemplo de profetas del Antiguo Testamento como Elías, por ejemplo. ¿Ok? Y yo como pastor llevo un montón de años en el ministerio y he visto gente así a montones, ¿ok? Que cuando Dios los llama para ser profetas, em, al principio empiezan bien, pero después empiezan porque Dios no os ama, porque Dios está enfadado con vosotros, porque Dios os va a castigar y a reprender. Y a lo mejor la iglesia dice, pero ¿qué estamos haciendo si no amamos a Dios y lo honramos? Entonces se creen que tienen que copiar, imitar a los profetas del Antiguo Testamento. Elías, por ejemplo. eh, Elías, vamos a ver algunos ejemplos. Me gusta la vida de Elías. Elías, cuando alguien vivía en pecado, se lo decía claramente, directamente a la cara, estás en pecado y no va a llover sobre esta tierra por 3 años y medio, y va a haber hambre y pestilencia y el fuego del infierno tal, y los condenaba a todos. Ahora, con eso no quiero decir que no hayan profetas buenos, entre comillas, que en el Antiguo Testamento, sí. Sí hay algunos, el profeta Jeremías, por ejemplo, y otros que sufrieron un montón por decirla, precisamente por hablar del perdón de Dios para el pueblo y la misericordia de Dios. Em, o sea que hay que tener cuidado con esto, ¿ok? Sobre todo cuando eres joven y Dios te llama a ser profeta o a profetizar. No creas que eres la vara de hierro en la mano de Dios, que Dios te pone ahí para castigar y condenar a la gente, a las iglesias. Em, Abrir la tierra. ¿Cuántas veces como pastor he dicho yo, Señor, abre la tierra y que se los trague a todos? No es esa la naturaleza de Dios, aunque, ok, si volvemos ¿es bíblico lo que estoy diciendo?
¿Es bíblico cuando yo digo, Señor, abre la tierra y trágatelos a todos los rebeldes? Sí, es bíblico, está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento, está en el Éxodo, ¿ok? Pero no es la naturaleza de Dios. Y tenemos que aprender, entender a Dios para poder obrar en el poder de Dios como Él quiere que obremos. Em, no es la naturaleza completa, vuelvo a repetir, no es la imagen completa de Dios, es una imagen parcial de Dios la que tenemos en el Antiguo Testamento. Cuando realmente conocemos a Dios y lo entendemos, em, hasta que no, voy a decirlo mejor del otro punto de vista, hasta que no conozcamos realmente a Dios y comprendamos su naturaleza, no vamos a andar efectivamente en sus bendiciones y en el poder de Dios, porque siempre vamos a tener ese concepto de la revelación limitada de Dios que tenemos en el Antiguo Testamento. O sea que tenemos que leer la Biblia, tenemos que entender a Dios, tenemos que empezar a filtrar todo lo que se lee en el Antiguo Testamento a través de Cristo y del Nuevo Testamento, para poder tener una relación íntima con Dios, una relación completa con Dios y conocer a Dios realmente, para que cuando alguien te diga, esta enfermedad la mandó Dios, esta guerra la mandó Dios, este terremoto, no, sepamos vivir tranquilos y con toda confianza sabiendo, no, ese no es el Dios, ese no es el Dios que presenta la Biblia. Em, y muchos de estos conceptos religiosos que he mencionado, como la ira de Dios, un mal concepto de Dios, una enseñanza a medias basada en en ejemplos del Antiguo Testamento de Dios, es precisamente el problema más grande que muchos creyentes tienen al querer establecer una relación con Dios. Les cuesta mucho acercarse a Dios porque tienen miedo de acercarse a Dios, porque tienen miedo, tienen ese concepto del Dios del Antiguo Testamento que si nos acercamos, si nos equivocamos o decimos algo fuera de lugar, está ahí preparado con su vara, con su cetro de hierro, como leí esta mañana en la Biblia, para darnos en la cabeza y partirnos por la mitad, em, o para condenarnos. Y se acercan a Dios siempre mendigando, arrastrándose por el suelo. Qué sé yo, cómo explicarlo, ¿me entendéis o no? Siempre arrastrándose, siempre cabizbajos, siempre, Señor, Padre Dios, ten misericordia de mí, Dios. em, ¿Por qué? Y no pueden tener una relación preciosa, profunda con Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de esto en el Antiguo Testamento. En Primera de Reyes, capítulo 21, hay una historia del el rey Acab y su esposa. En Primera de Reyes 21, no vamos a leerlo entero porque yo creo que lo habéis escuchado en la escuela dominical, pero había un rey que se llamaba Acab y su esposa Jezabel. Y al lado del palacio de Acab vivía un hombre que tenía una viña. Este hombre se llamaba Nabot. Tenía una viña y el rey le echó la vista a la viña, le gustó. Dijo, mira qué bonita, mira qué bien, me conviene tenerla. Voy a ofrecerle dinero para que me la venda, porque así tengo la viña, tengo el terreno al lado del palacio, puedo sembrar, como dice más adelante en la historia, puedo sembrar hortalizas y la tengo cerca de mi casa para ir a coger las lechugas, los tomates, los pepinos, las uvas para hacer vino, etcétera. Lo tengo ahí cerca del palacio de mi casa. Y fue a hablar con Nabot y le dijo, mira, te vendo tu tierra, te compro tu tierra y si no quieres venderla te doy una mejor que esta. Pero este hombre Nabot dijo, no puedo vendértela porque es mi heredad. Mis padres y los padres de mis padres me la dieron en heredad y según la ley de Moisés, ok, volviendo a la ley, no estaba permitido, estaba bien visto el que un hombre vendiera la herencia, lo que había recibido como herencia.
¿Por qué? Porque era parte de la familia, era parte de la familia, de la historia familiar. Entonces le dijo, no, no puedo vendértela y tal. Se fue a su casa el rey Acab y triste, cabizbajo, y su mujer lo vio. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás cabizbajo? ¿Por qué estás así triste? ¿Qué te ha pasado? Y le dijo, porque Nabot no quiere venderme su propiedad, su propiedad. Entonces Jezrael le dice, no te preocupes, yo lo arreglo, yo te lo voy a dar. Y hizo matar a Nabot para quitarle la propiedad. Hizo matar a Nabot para entregarle la propiedad. Al otro día de matarlo, de asesinarlo, fue a su esposo Acab y le dice, mira, te he conseguido el terreno que querías, ahí lo tienes, ahí está. En Primera de Reyes 21:20. Ok, yo creo que entendéis la historia y lo que pasó Primera de Reyes 21:20. Dios manda a Eliseo, a Elías, y se encuentran ahí en la viña, se encuentran en la propiedad. Y Acab, el rey, le dice a Elías, me has encontrado, enemigo mío. O sea que no se llevaban bien, ¿ok? Elías estaba siempre sacando en cara su pecado, etcétera. Y Elías respondió, te he encontrado porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor. Y Elías empieza a regañar y a llamar la atención al, am, al rey Acab. En el versículo 19 al 23, ¿ok? Vamos a leerlo porque esto es interesante. Le hablarás diciendo, Dios le dice a Elías, le hablarás diciendo, así dice el Señor, has asesinado y además has tomado posesión de la viña que era herencia de este hombre. También le hablarás diciendo, así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu propia sangre. Algunas versiones dicen tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, me has encontrado, enemigo mío. Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor. He aquí, dice el versículo 21, traeré mal sobre ti, te barreré de completamente y cortaré de Acab todo varón, todo hijo o sea, le quitaré el trono para que tus hijos no hereden el trono. Haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasá, hijo de Ahías, por la provocación con la que me has provocado a ira, y porque has hecho pecar a Israel. También de Jezabel ha hablado el Señor diciendo, los perros comerán a Jezabel, comerán su cuerpo en la parcela de Jezreel, y cualquiera de Acab que muera en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves de los cielos. Esta profecía no se cumplió inmediatamente, pasaron 2 o 3 años. Eh, ah, ah, em, Acab, por ejemplo, fue muerto en una batalla. Salió a pelear contra los enemigos de Israel. Acordarse que Israel se separó en dos. Israel estaba al norte, las 10 tribus del norte, y Judá, las 2 tribus de Judá y Benjamín al sur. Lo que hoy se conoce como Israel, ¿ok? Pero antes eran 10 tribus. Las 10 tribus del norte, Acab era rey de estas 10 tribus. Se levantó un rey enemigo para atacarlos y Acab fue a buscar ayuda al rey de Judá. Le dijo, vamos a luchar, ayúdame porque somos la misma sangre, somos primos, somos familia, ayúdame a luchar contra este rey. El rey de Judá le dijo, sí, no pasa nada, voy a ayudarte. Y el rey Acab le dijo, porque yo creo que prevenía que le iba a pasar algo, le dice, mira, yo voy a vestirme con armadura normal, porque normalmente los reyes se vestían con su armadura real, para que el pueblo supiera, los soldados supiesen dónde estaba el rey para defenderlo, para seguirlo en la batalla. Yo me voy a vestir, dijo Acab, con armadura normal para que los enemigos no sepan que yo soy el rey. ¿Ok? Porque no quería morir. Sin embargo, un enemigo, dice la Biblia, podéis leerlo más adelante. Uno de los soldados enemigos disparó una flecha
a lo loco, ¿ok? Sin apuntar a nada. Y por casualidad hirió al rey Acab mortalmente y murió. Y después de que lo trajeron al palacio y lo sepultaron, el carro que estaba lleno de sangre lo lavaron, y la sangre de Acab después fue lamida por los perros que habían en ese lugar. Y con Jezabel pasó lo mismo. 2 años más adelante, Jehú se convirtió, esta historia está en Segunda de Reyes. Jehú se convirtió en rey y y no se llevaba bien con la reina Jezabel. Y un día Jezabel se asomó por la ventana y Jehú la empujó y se cayó de la torre del palacio fue abajo a la plaza y se reventó, se murió. Y después encima, por si no fuese suficiente, cogió su carro de caballos y pasó por encima de ella 2 o 3 veces. La, la mató, la terminó de matar, si es que no había muerto del golpe. Después se sentó en su mesa a cenar el rey Jehú. Se sentó en su mesa a cenar y mientras estaba cenando le dijo a uno de los siervos: no es correcto de que al final, dijo así, parafraseando un poco, al final y al cabo, Jezabel, aunque fue mala e hizo pecar al pueblo de Israel, era hija de un rey, era princesa y se merece que la enterremos em, adecuadamente. Entonces le dijo al siervo: baja abajo, coge su cuerpo y dale una sepultura digna, porque al final y al cabo es princesa. Pero cuando bajó, lo podéis leer en Segunda Reyes 9, versículo 35, y cuando fueron a enterrarla, no encontraron nada de ella, no quedaba nada, solamente el cráneo, los pies y las manos. Los perros habían comido el cuerpo entero. Em, o sea que se cumplió la profecía de Elías. Lo que quiero que veáis es la forma de actuar de Elías, la forma de actuar de Elías mandado por Dios. Y todas estas profecías duras, estas profecías severas, estas profecías que a veces a nosotros hoy en día en el nuevo pacto nos suenan totalmente severas y fuera del carácter de Dios, em, nos hacen pensar, nos dan conceptos erróneos de, de Dios. Más adelante en Segunda Reyes capítulo 1 vemos que se levanta otro rey. em, y el hijo de Acab, ¿ok? Y este rey Azaías tampoco siguió los caminos de Dios, fue incluso peor que sus padres. Empezó a adorar a dioses falsos. Cuando necesitaba, se enfermó un día y, y en vez de ir al Dios de Israel a que lo sanara, mandó mensajeros a Baal Zebub, el rey de Ecrón, el dios de Ecrón, dios en minúscula, dios falso, para que lo sanara, para ofrecerle sacrificios a este dios Belzebub, para que lo sanara. Y cuando iban los siervos de Azaías a pedir oración por su rey, aunque esta historia está en 2 Reyes 1, del 3 al 8, si queréis seguirla, se encontraron con Elías. Se encontraron con Elías. Y Elías les dice: entonces el ángel del Señor dijo a Elías: levántate, sube al encuentro de los mensajeros que el rey de Samaria ha enviado a pedir por sanidad al rey, al dios Belzebú. Y diles esto: ¿acaso no hay Dios en Israel para que tú vayas a consultar a Belzebub, el dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor: no bajarás del lecho de la cama a la que te has subido, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando volvieron los mensajeros al rey, él les dijo: ¿por qué habéis vuelto tan pronto? Y ellos le respondieron: un hombre subió a nuestro encuentro y nos dijo: id volver al rey que os envió y decirle: así dice el Señor,
¿Acaso no hay Dios en Israel para que envíes a buscar sanidad a Baal-zebub? Por tanto, no bajarás del lecho al que te has subido, sino que ciertamente morirás. El rey le pregunta a sus siervos, ¿qué aspecto tenía este hombre que se encontró con vosotros? Y ellos les dicen, era un hombre cubierto de pelo, era peludo, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. Y entonces el rey dijo, ya sé quién es Elías el tesbita. El Elías, el que le hizo la vida imposible a mis padres. Elías, el representante de Dios. Sabía que era Elías. Entonces el rey mandó a 50 hombres. Y es aquí donde quiero que pongáis atención. Mandó a 50 soldados para que cogieran preso a Elías para meterlo en la cárcel. Y cuando los 50 soldados se acercaron a Elías, Elías les dijo, si yo soy siervo del Dios Altísimo y el Dios verdadero, que caiga fuego del cielo y os consuma a todos. Y cayó fuego del cielo, los consumió a todos. Fuego del cielo y los consumió a todos. Después el rey Azaías mandó a otros 50 y Elías hizo lo mismo. Salió a su encuentro y una vez más le dice, si yo soy siervo del Dios Altísimo, que caiga fuego del cielo y os consuma a todos. Y cayó fuego del cielo y los consumió a todos. Segunda Reyes 1, del 11 al 12. 102 hombres muertos por el fuego. Y muchos dirán, eso fue el diablo, fue Satanás. No. ¿Qué dice el versículo 12? Dice, Dios le dijo a Elías, ve y haz caer fuego del cielo sobre ellos. Dios. O sea que este Elías era un hombre bastante serio, ¿ok? No es cualquiera, no era como para meterse con él. Era un hombre severo. Tenía autoridad y poder de Dios para consumir a los rebeldes, para hacer caer fuego del cielo y consumirlos. Dios protegió a Elías en todo su ministerio aquí en la tierra. Después de estos 50, mandó a otros 50. Y esta vez el capitán que los guiaba tenía temor del Dios verdadero, era más sabio. Y le dijo, por favor, no me consumas con fuego, ten misericordia de mí, porque yo solamente estoy siguiendo las órdenes del rey. El rey quiere que bajes conmigo, etc. Y Elías tuvo misericordia de él y no lo consumió. Y podéis leer el resto de la historia ahí en Segunda Reyes. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, si comparamos la historia de Elías con el Nuevo Testamento, en Lucas 9:51, Dios manda a unos cuantos de sus discípulos a una aldea de Samaria. Acordarse que estamos hablando del rey Acab y de su hijo que vivían en Samaria. ¿Ok? Dios mandó a unos cuantos discípulos. Vamos a leer el contexto para que entendáis la historia. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, o sea, en otras palabras, cuando se estaba acercando el día cuando Jesús iba a volver al cielo, él con determinación fijó su rostro, afirmó su rostro, en otras palabras, tomó una decisión para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos para la llegada de Jesús, para buscar un hotel, un albergue donde Jesús podía dormir. Pero los samaritanos no lo recibieron porque sabían que había tomado una decisión de ir a Jerusalén. Acordarse que los samaritanos no querían a los judíos y los judíos no querían a los samaritanos. En Segunda de Crónicas 6:6 para que entendáis este odio, el por qué. En Segunda de Crónicas 6:6 Dios le dio una orden a los judíos de que la adoración a Dios tenía que ser en Jerusalén, en el templo en Jerusalén, el único lugar donde se podía adorar a Dios, el único lugar donde estaba la presencia de Dios, y el único lugar establecido por Dios mismo donde se podían hacer sacrificios a Dios. Sin embargo,
el pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, se rebelaron contra Dios y fueron llevadas como castigo cautivas por los asirios. Los solamente quedaron las 2 tribus del sur, de Benjamín y Judá. Las 10 del norte, las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivos por el rey de Asiria, a Sirio. Y para que la tierra no quedase, la tierra del norte de Israel no quedase abandonada, mandó colonizantes, se dice así, a colonizar esas tierras. Mandó asirios a habitar la tierra que antes había sido de las 10 tribus del norte. Y cuando esas 10 tribus esos asirios vinieron y edificaron sus casas y tomaron posesión del terreno del norte de Israel, vivían en desobediencia directa con Dios, no conocían al Dios verdadero, empezaron a adorar a los dioses que traían de su tierra, los dioses falsos, no conocían los caminos de Dios. Nos dice en 2 de Reyes, no conocían los caminos de Dios. Y como no conocían los caminos de Dios, la protección de Dios, el pacto de Dios no se cumplía en ese terreno, en ese territorio. Entonces el territorio se llenó de animales salvajes, se llenó de leones que mataban a sus hijos, a sus mujeres, destruían el ganado y destruían los campos que habían sembrado. Entonces el rey de Asiria, cuando se enteró de eso, mandó a un sacerdote israelita, uno de los que se llevó cautivos de las 10 tribus, lo mandó y le dijo a este hombre, a este sacerdote, quiero que vayas y le enseñes a los asirios que están viviendo en la tierra del norte de Israel a agradar, cómo tienen que hacer para agradar a Dios, para que no sean consumidos por los animales feroces, los animales salvajes. Entonces los asirios, este sacerdote empezó a enseñarle a los asirios, a los colonos asirios, qué tenían que hacer, qué prácticas, qué ceremonias externamente tenían que hacer para agradar a Dios. Pero su corazón no cambiaba. Su corazón seguía siendo rebelde, seguían adorando a dioses falsos, seguían practicando sus rituales a los dioses paganos, ¿ok? Aunque externamente cumplían con los rituales judíos para que los animales salvajes los destruyesen. Em, ¿Qué pasó con eso? Y no sé si esto suena familiar, ¿ok? Hasta el día de hoy seguimos haciendo lo mismo. ¿Cuántas religiones adaptan los dioses falsos y les ponen nombres cristianos para que la gente cree que están adorando o reverenciando cosas de Dios, santos de Dios y cosas cuando siempre han sido dioses paganos? ¿Y qué pasó? Que estos asirios que estaban colonizando, que colonizaron las 10 tribus, la tierra de las 10 tribus del norte, empezaron a casarse con las mujeres, los hombres con las asirias, los asirios con las mujeres israelitas que habían quedado después del exilio, y se mezcló totalmente la raza. Y es por esa razón que los judíos odiaban a los samaritanos y los samaritanos a los judíos por la adoración corrupta, por la mezcla de razas, eh, etcétera. ¿Ok? Y esto lo podéis si queréis testimonio bíblico en Juan 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana. Se- Ahí los mismos discípulos se asombran. ¿Qué hace hablando con Jesús, con esta mujer, si odiamos a los samaritanos nos odian a nosotros? Ahora, aquí en Lucas 9, acordarse que Jesús le habló a la samaritana y por medio del testimonio de la mujer samaritana hubo un avivamiento en Samaria. Esto fue en Juan 4. ¿Os acordáis de eso? Muchos, dice en Samaria, la ciudad entera salió a tener un encuentro con Cristo y muchos fueron salvos y le pidieron a Jesús que se quedara con ellos más tiempo y se quedó ahí 2 días. Aquí en Lucas 9, eso ya había pasado. O sea que muchos de estos samaritanos habían creído en Jesús, lo habían reconocido como Mesías, pero para que entendáis el odio,
y la rebeldía que hay en el corazón del hombre, cuando se dieron cuenta que Jesús estaba empeñado, había tomado la decisión de caridad de ir a Jerusalén, no quisieron hospedarle. Rechazaron a Cristo Jesús por su asociación con los judíos, a quien ellos rechazaban. Ahora, fijarse bien en Lucas 9:54. Acordarse de la historia de Elías. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda? ¿Quieres que mandemos? ¿Tenían autoridad para hacerlo? Sí. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Tenían autoridad para hacerlo? Sí, si no lo hubieran dicho. ¿Estaban haciendo algo que estaba en contra de la palabra de Dios? No, porque estaban usando el ejemplo de Elías, el gran profeta de Israel. Elías nos enseñó a pedir fuego del cielo para consumir a los rebeldes, a los que rechazan a Cristo. Elías es nuestro ejemplo. Elías era precisamente uno de los profetas favoritos de Israel en los tiempos de Jesús. ¿Estaban haciendo algo bíblico? No. ¿Estaban haciendo algo en contra de la palabra de Dios? No. ¿Tenían todo el derecho de hacerlo bíblicamente? Sí. Sin embargo, ¿qué les contesta Jesús? Pero Jesús, volviéndose a Jacobo y a Juan, los reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque del Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Habían rechazado a Cristo. ¿Tenían el derecho estos discípulos de pedir fuego del cielo? Sí, tenían el ejemplo bíblico, el ejemplo de Elías. Sin embargo, Jesús les responde, no sabéis de qué espíritu sois. En otras palabras, no conocéis mi Padre, no conocéis el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios era destruir a estos 102 soldados con fuego. No. ¿Podía haberlo hecho de otra forma Elías? Sí. Pero simplemente hizo lo que Dios le estaba diciendo. O sea que, basándose en la Biblia, Jacobo y Juan estaban haciendo lo correcto. Entonces, volviendo al tema, cuando nosotros no miramos la palabra de Dios completa, examinando y estudiando el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, vamos a tener una representación, una imagen de Dios, como un Dios de ira, como un Dios de juicio, como un Dios de castigo, como un Dios severo. Y aunque todo eso es verdad, Dios es un Dios que castiga, porque llegará un día, dice la Biblia, donde todos aquellos que no acepten el amor y el perdón de Cristo Jesús serán juzgados por Dios. Pero, y quiero que quede claro esto, quiero que quede claro que la ira y el juicio no son parte de la naturaleza esencial de Dios. La naturaleza esencial de Dios no es juicio. La naturaleza esencial de Dios no es ira. No lo vas a encontrar en la Biblia en ninguna parte. Lo que sí vas a encontrar en la Biblia en 1 Juan 4:8, que dice, Dios es amor. Amén, ¿me entendéis? Y ese amor es su naturaleza verdadera. No dice Dios tiene amor, no dice Dios obra en amor, no, sino que dice Dios es amor. En ninguna parte de la Biblia verás que dice Dios es ira. En ninguna parte de la Biblia verás que dice Dios es juicio. En ninguna parte verás que dice Dios es castigo. O sea que cuando vemos los ejemplos del Antiguo Testamento, estamos viendo ejemplos que no representan, no manifiestan la verdadera y completa naturaleza de Dios. El Antiguo Testamento no puede darnos una revelación total de Dios. Necesitamos el Nuevo Testamento, la vida de Cristo Jesús, para entender a Dios totalmente.
En 1 Juan 1:1 dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En el versículo 14 de ese mismo capítulo, y esa palabra, ¿quién es esa palabra? Versículo 1, esa palabra era Dios. Y esa palabra, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre, lleno de qué, lleno de ira, de juicio y de castigo, o lleno de gracia y verdad, lleno de gracia y de verdad. En Juan 14, versículo 9, Felipe le pregunta, le dice a Jesús, Jesús, enséñanos al Padre.